Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos adentramos en El Loto Azul, la quinta entrega de las aventuras de Tintín. Ajá, Lotoso. Hoy vamos a explorar no solo la trama, sino también el contexto histórico que inspiró a Hergé Me encanta. y el impacto que esta obra tuvo en el mundo del cómic. Preparado. Totalmente. El Loto Azul es mucho más que una simple aventura, ¿sabes? Marca un antes y un después en la obra de Hergé. Sin duda. Es un punto de inflexión. Se aprecia una madurez temática y artística, un compromiso con la realidad. Totalmente. Muchos la consideran, de hecho, la primera obra maestra de Hergé. Y con razón. Para esta historia, Hergé se documentó a fondo sobre la China de los años 30, una época convulsa. Marcada por la invasión japonesa a Manchuria y el auge del tráfico de opio. Exacto. Y esa documentación rigurosa se nota, ¿eh? Se nota en cada viñeta. Totalmente. Hergé no solo nos transporta a la China de la época, ¿Sí? sino que nos sumerge en su cultura, en sus tradiciones, en sus conflictos. Es increíble cómo utiliza el escenario histórico. Sí, para construir una trama llena de intriga, de suspense. ¡Claro! Pero al mismo tiempo lanza una crítica feroz al colonialismo occidental. Brutal. Y a la expansión japonesa también. Y aquí entra en juego la figura de Zhang Chongran. Ah, sí. Un artista chino que se convirtió en un amigo íntimo de Hergé. Fue clave. Clave para la creación del Loto Azul. Absolutamente. Zhang le proporcionó a Hergé una visión auténtica de la cultura china. Alejada de los estereotipos de la época. Totalmente. Le habló de la filosofía, la caligrafía, el arte, le abrió un mundo nuevo. Un mundo nuevo que Hergé supo plasmar con maestría. Sin duda. ¿Y cómo se traduce todo esto en la trama de El Loto Azul? ¿Cómo arranca la aventura? Bueno, Tintín recibe una misteriosa invitación para viajar a Shanghái. Lo que empieza como una simple visita se convierte en una peligrosa aventura, Claro. cuando se ve envuelto en una trama de espionaje y tráfico de opio. Y todo orquestado por el Dragón Negro. Precisamente. El Dragón Negro se convierte en la encarnación del mal, una fuerza oscura, que representa la corrupción, la explotación que asolaba China en aquella época. Y Tintín, fiel a su espíritu justiciero, se lanza a la lucha contra esta organización criminal. Por supuesto. Pero no lo hace solo. En esta aventura, conoce a Wang Chenye, un joven chino, Sí. que se convierte en su gran amigo. En su aliado. La amistad entre Tintín y Wang es uno de los puntos fuertes de la obra. Totalmente. Es una relación que va más allá de la camaradería, simboliza un puente entre Oriente y Occidente. A través de Wang, Tintín descubre la riqueza de la cultura china. Su filosofía, su arte, su historia. Y Tintín, a su vez, le muestra a Wang la importancia de la lucha por la justicia y la libertad. Es una relación que transmite un mensaje de tolerancia, de entendimiento entre culturas. Sin duda. Y lo hace a través de una historia emocionante, Claro. llena de acción, de suspense, que te engancha desde la primera página. Totalmente. Hablando de enganchar al lector, ¿cómo utiliza Hergé los elementos visuales para crear esa atmósfera tan particular de El Loto Azul? El estilo visual es revolucionario para la época, ¿eh? ¿Ya? Hergé abandona el estilo más caricaturesco de sus primeras obras. Sí. Adopta un dibujo más realista, una línea clara y precisa. Recuerdo esas viñetas tan detalladas, llenas de referencias a la arquitectura china, la caligrafía, los paisajes. Exactamente, Hergé se preocupa por la autenticidad, Ya. por recrear fielmente el ambiente de la China de los años 30. No solo en los escenarios, sino también en los personajes. La Claro. ropa, los gestos, las expresiones, todo cuidado al detalle. Para que el lector se sienta transportado a otro mundo. Es increíble cómo consigue transmitir la esencia de una cultura tan diferente a la suya a través del dibujo. Sí. Y no solo eso, sino que también utiliza la imagen para reforzar el mensaje de la historia. Claro, hay una viñeta que me parece especialmente significativa. En ella se ve a Tintín observando un cartel propagandístico japonés Ajá. que presenta una imagen distorsionada de la realidad. Esta viñeta no solo nos muestra la propaganda utilizada por Japón para justificar su expansión, Sí. sino que también nos invita a reflexionar. Sobre la manipulación de la información. Exactamente. Y la importancia de buscar la verdad. Es una viñeta que va mucho más allá de la simple anécdota. Nos habla del poder de la imagen Claro. para construir narrativas, para influir en la opinión pública, para manipular la realidad. Exactamente. Hergé utiliza la imagen no solo para contar una historia, sino para hacernos pensar, Ya. para cuestionar lo que vemos, para buscar una visión más crítica del mundo. El Loto Azul es una obra que invita a la reflexión. No se queda en la superficie de la aventura, No. sino que nos sumerge en temas complejos. Como el colonialismo, la justicia social, la manipulación mediática. Y lo hace de una forma magistral.
combinando la acción y el suspense con un trasfondo de crítica social y política. Es una obra que nos entretiene al mismo tiempo que nos hace pensar, que nos abre los ojos a una realidad que a veces preferimos ignorar. Hablando de crítica social, me gustaría profundizar en cómo Hergé aborda el tema del colonialismo en El Loto Azul. Bien. ¿De qué manera lo representa? Hergé no sí anda con rodeos, ¿eh? A través de la trama del tráfico de opio, denuncia la explotación que las potencias extranjeras ejercían sobre China, nos muestra cómo las concesiones internacionales se convertían en focos de corrupción y cómo el opio, una droga que generaba adicción, que destruía vidas, se utilizaba como herramienta de control y sometimiento. Es decir, que Hergé utiliza el opio como un símbolo de la decadencia moral. Exacto. Que trae consigo el colonialismo. El opio representa la corrupción, la avaricia, la destrucción, que se esconden tras esa máscara de progreso y civilización que las potencias extranjeras pretendían llevar a China. Y Tintín, por supuesto, se rebela contra todo esto. Claro. Tintín no se limita a ser un mero espectador. No. Se posiciona del lado de los oprimidos. Lucha contra la injusticia. Defendiendo a los que sufren las consecuencias del colonialismo. Y en esa lucha, la amistad con Wang es fundamental. Sin duda. Wang no solo le abre los ojos a Tintín sobre la realidad de China, sino que también le ayuda a comprender la importancia de la solidaridad y la lucha por la justicia social. Es increíble cómo Hergé, a través de un cómic de aventuras, consigue abordar temas tan complejos. Serán relevantes. Y lo hace de una forma brillante, sin perder ese toque de aventura y misterio que caracteriza las historias de Tintín. Claro, consigue un equilibrio perfecto entre la acción trepidante y la crítica social. Y además, dota a la historia de una gran riqueza visual. Utilizando la estética oriental. Para crear una atmósfera única, envolvente. Hablando de estética oriental, me gustaría que nos centráramos en uno de los símbolos más importantes de El Loto Azul. Wow. El propio loto. ¿Qué significado tiene en la historia? El loto azul está cargado de significado, tanto en la cultura china como en la propia historia de Tintín. En la cultura china, el loto se asocia a la pureza, a la belleza espiritual y a la capacidad de superar la adversidad. A pesar de crecer en aguas fangosas, el loto emerge limpio e inmaculado. Es decir, que a pesar de estar sometida al colonialismo y la corrupción, China conserva su belleza interior. Su esencia pura e inmaculada. Y además, el Loto Azul también representa la esperanza de un futuro mejor. Un futuro libre de la opresión y la injusticia. Un futuro que Tintín y Wang luchan por conseguir. Exactamente. Es una metáfora muy potente. Y hablando de símbolos, no podemos olvidar al Dragón Negro. Claro que no. ¿Qué representa esta organización criminal? El Dragón Negro encarna las fuerzas oscuras que operan en las sombras. Se aprovechan de la debilidad y la corrupción para extender su poder. Es un antagonista formidable. Sin duda. Y muy bien construido. Hergé no se limita a presentarnos un grupo de villanos planos, ¿no? Sino que dota al Dragón Negro de una complejidad, una profundidad. Que lo convierten en un enemigo realmente memorable. Pero antes de adentrarnos en las profundidades del Dragón Negro, creo que es un buen momento para hacer una pausa. De acuerdo. Y retomar nuestra inmersión en la próxima parte. Perfecto. Decíamos que el Dragón Negro es un antagonista complejo, formidable. No son simples villanos. Claro. Es una organización que opera en las sombras, infiltrándose en todos los estratos de la sociedad china. Y esa capacidad de infiltrarse, de manipular desde la oscuridad, lo hace aún más terrorífico. ¿Cómo consigue Hergé transmitir esa sensación de amenaza constante? Bueno, utiliza varios recursos. Por un lado, juega con el misterio, ocultando la identidad de los líderes del Dragón Negro. Claro. Hasta bien avanzada la trama. Esto crea una sensación de incertidumbre, de no saber en quién confiar. Sí, recuerdo esa sensación de que el peligro podía acechar en cualquier esquina, en cualquier personaje. Exactamente. Juega con las sombras, los silencios, las miradas furtivas, para crear un clima de tensión constante. Y por otro lado, utiliza la violencia de forma muy inteligente. Sí. No es una violencia gratuita, es selectiva, impactante. Nos muestra la crueldad y la falta de escrúpulos del Dragón Negro. Recuerdo esa escena en la que... Bueno, mejor no desvelar detalles para los que no hayan leído el cómic. Pero sí, la violencia está presente en el Loto Azul. Sí. Pero no de una forma sensacionalista. Claro. Sino como una herramienta para mostrar la crudeza de la realidad. La violencia no es un fin en sí mismo, es un medio para mostrar las consecuencias del colonialismo.
de la explotación y la corrupción. Ya. Y en ese sentido, Tintín cobra una dimensión heroica aún mayor. No es solo un aventurero intrépido, Claro. es un defensor de la justicia que se enfrenta a un enemigo poderoso y despiadado. Y esa lucha contra el dragón negro no solo es física, No, también es intelectual. claro. Tintín debe usar su ingenio, su astucia, para desentrañar las tramas del dragón negro y desenmascarar a sus líderes. En efecto, El Loto Azul no es solo una historia de acción, también es una historia de detectives, de investigación, de búsqueda de la verdad. Y en ese proceso, Tintín demuestra una gran inteligencia, Ya. una capacidad de observación y deducción que lo convierten en un personaje aún más fascinante. Y hablando de personajes fascinantes, no podemos olvidar a Wang Chenye. ¿Qué destacarías de este personaje? Más allá de su amistad con Tintín, claro. Sí. Wang es un personaje complejo y multifacético. Sí. Es un joven idealista, lleno de energía, de ganas de luchar por un futuro mejor para China, pero al mismo tiempo es un personaje vulnerable. Ha sufrido las consecuencias del colonialismo, ha perdido a su familia a causa del opio. Es un personaje que representa la esperanza, pero también el dolor de un pueblo que lucha por su libertad. Y su relación con Tintín es una muestra de que el entendimiento entre culturas es posible, a pesar de las diferencias de las heridas del pasado. Sin duda, la amistad entre Tintín y Wang es un canto a la tolerancia, al respeto, a la necesidad de construir puentes en lugar de muros. Y El Loto Azul sigue siendo una obra profundamente actual, en un mundo en el que el diálogo intercultural es más necesario que nunca. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo crees que esta obra resuena con los problemas que enfrentamos hoy en día? Bueno, aunque la historia se ambienta en la China de los años 30, los temas que aborda siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Claro. El colonialismo, aunque en formas muy sutiles, sigue presente en las relaciones internacionales. La lucha por la justicia social sigue siendo una batalla diaria en muchos lugares del mundo. Y la necesidad de comprender y respetar otras culturas es más importante que nunca en un mundo globalizado. Es increíble cómo una obra creada hace casi un siglo puede tener tanta vigencia en la actualidad. Es una muestra del talento de Hergé, pero también de la universalidad de los temas que aborda. El anhelo de libertad, la lucha contra la opresión, la importancia de la amistad, la solidaridad. Son valores que trascienden las fronteras de tiempo y el espacio. Exacto. Y Hergé nos los transmite de una forma tan natural y accesible a través de las aventuras de Tintín. El Loto Azul nos recuerda que la lucha por un mundo mejor es una tarea constante Sí. que requiere de nuestro compromiso y de nuestra acción No podemos quedarnos de brazos cruzados. ante las injusticias del mundo. Precisamente. El Loto Azul nos invita a actuar, a alzar la voz, a luchar por un futuro más justo e igualitario. Y hacerlo con la misma valentía, determinación y esperanza que demuestran Tintín y Wang en su aventura. Y hablando de actuar, de luchar por un futuro mejor, me gustaría volver al simbolismo del loto azul. ¿Cómo se relaciona este símbolo con el mensaje de esperanza que transmite la obra? El Loto Azul, como decíamos, simboliza la pureza, la belleza espiritual y la capacidad de superar la adversidad, pero también representa la esperanza, la posibilidad de un renacimiento, de un futuro mejor. En la cultura china, el loto crece en el fango, Sí. pero emerge limpio e inmaculado, se eleva por encima de la oscuridad. Es una imagen muy poderosa, que nos invita a no perder la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Exacto. Y en el Loto Azul, este simbolismo se aplica a la propia China, a pesar de estar sometida al colonialismo, a la corrupción, a la violencia, China conserva su esencia, su fuerza interior. su capacidad de resistir y de renacer. Es una metáfora que nos invita a creer en la posibilidad de un futuro mejor, a luchar por él, a no dejarnos vencer por el pesimismo. Sin duda. Y El Loto Azul no es solo una historia de aventuras, es un canto a la esperanza, a la lucha por la justicia, a la fe en el ser humano. Y hablando de la fe en el ser humano, ¿qué opinas del cambio que experimentó Hergé tras la creación del Loto Azul? ¿Cómo influyó esta obra en su visión del mundo y en su forma de hacer cómics? El Loto Azul marca un antes y un después en la obra de Hergé. A partir de esta historia, sus cómics se vuelven más complejos, más realistas y más comprometidos socialmente. Es como si Hergé, a través de la creación del Loto Azul, hubiera abierto los ojos a una realidad que antes no veía o que prefería ignorar. Puede ser. Y a partir de ese momento, su obra adquiere una nueva dimensión, una profundidad que va más allá del simple entretenimiento. Exactamente. La amistad con Zhang Chongren, la documentación sobre la China de la época, la denuncia del colonialismo. Todo contribuyó a que Hergé desarrollara una conciencia social y política que se refleja en sus obras posteriores. Y ese compromiso con la realidad, con la denuncia a las injusticias, Sí. es algo que se agradece, especialmente en un medio como el cómic, que a menudo se asocia con la evasión, el entretenimiento ligero. Totalmente. Ya. El Loto Azul
Demuestra que el cómic puede ser una herramienta poderosa para la reflexión, para la crítica social, para la educación. Y Hergé fue un pionero Un visionario. que abrió el camino para que otros autores utilizaran el cómic como un medio para hablar de temas importantes, para concienciar, para cambiar el mundo. ¿Y crees que el Loto Azul tiene la capacidad de inspirar a los lectores a ser más conscientes de los problemas del mundo, a comprometerse con la lucha por un futuro mejor? Sin duda. El Loto Azul es una obra que invita a la reflexión, que nos hace cuestionar nuestras ideas preconcebidas, Sí. que nos abre los ojos a realidades que a veces preferimos ignorar. Y esa toma de conciencia es el primer paso para el cambio. Es decir, que el Loto Azul no solo nos entretiene, No. también nos forma, nos educa, nos hace mejores personas. Exactamente. Y creo que el legado del Loto Azul sigue vivo. Sigue inspirando a lectores de todas las edades a ser más conscientes, más críticos. Más comprometidos con la construcción de un mundo más justo y más humano. Sin duda. El Loto Azul no solo es una gran historia, sino que también es una obra fundamental en la historia del cómic. Marca un antes y un después en la obra de Hergé, como ya hemos comentado, pero también influyó en la forma en que otros autores abordaron la representación de otras culturas en el cómic. Es decir, que el Loto Azul contribuyó a que el cómic fuera más allá de los estereotipos y de las visiones simplistas para ofrecer una representación más realista, más respetuosa y más compleja de otras culturas. Exactamente. El Loto Azul nos enseñó que el cómic puede ser una ventana al mundo, una herramienta para el conocimiento, para la comprensión, para la empatía. Y ese es un legado invaluable, sin duda. Y ya que hablamos del legado del Loto Azul, me gustaría hacerte una pregunta que creo que nos ayudará a conectar esta obra con nuestra propia realidad. Considerando todo lo que hemos explorado sobre el Loto Azul, sus temas de colonialismo, justicia y representación cultural, ¿cómo crees que esta obra resuena con los eventos y los problemas que enfrentamos en el mundo actual? Es una pregunta muy pertinente. Aunque la historia se desarrolla en la China de los años 30, los temas que aborda siguen siendo relevantes en el siglo XXI. El colonialismo, aunque en formas más sutiles, sigue presente en las relaciones internacionales. La lucha por la justicia social sigue siendo una batalla diaria en muchos lugares del mundo. Y la necesidad de comprender y respetar otras culturas es más importante que nunca en un mundo globalizado. El Loto Azul nos invita a reflexionar sobre cómo estos problemas se manifiestan en la actualidad y cómo podemos contribuir a construir un mundo más justo y equitativo. Es decir, que el Loto Azul no es solo una obra del pasado, sino que también nos habla del presente y del futuro. Nos invita a ser más conscientes, más críticos, más comprometidos con la construcción de un mundo mejor. Exactamente. Y creo que esa es una de las grandes virtudes de esta obra, su capacidad de trascender el tiempo y el espacio para hablarnos de temas universales como la justicia, la libertad, la amistad, la búsqueda de la verdad. El Loto Azul nos invita a no ser indiferentes ante las injusticias del mundo, a luchar por lo que creemos justo, a construir puentes en lugar de muros. Y hacerlo con la misma valentía, determinación y esperanza que demuestran Tintín y Wang en su aventura. Sin duda, El Loto Azul es una obra que nos inspira, que nos anima a soñar con un mundo mejor y a luchar por hacerlo realidad. Y con esa reflexión tan inspiradora, damos por concluida nuestra inmersión en el Loto Azul. Espero que te haya gustado este viaje al fascinante mundo de Tintín. El placer ha sido mío. El Loto Azul es una obra que siempre me ha apasionado y que creo que tiene mucho que decirnos aún en el siglo XXI. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando el mundo de Tintín y a reflexionar sobre los temas que hemos abordado hoy. Recuerda que la aventura del conocimiento no termina nunca. Hasta la próxima inmersión.